Buenas tardes. Mi nombre es Jan Ferrer y soy miembro de Amics de la Ópera y me ha tocado hoy moderar esta sesión en la cual presentaremos las dos óperas que se van a representar próximamente. Bueno, mañana mismo es el estreno, que es de Ravel, el Llor español, la obra española, y Czarniecki de Puccini. Para eso contamos hoy con la presencia de Michele Spotti, perdón, que es el director musical, y de tanto Moshe Leiser y de Patrice Corrier, que son los directores de escena. Así que, bueno, Michele Spotti ha trabajado tanto repertorio operístico como el repertorio sinfónico desde su corta edad y ya ha dirigido óperas tan importantes como Norma. Debuta a los 20 años dirigiendo Le Nozze de Figaro y ha trabajado y ha dirigido óperas y repertorio sinfónico como tanto en la Deutsche Oper, en la ópera alemana de Berlín. También ha dirigido en la Ópera Nacional de París y en la Scala de Milán también ha hecho conciertos sinfónicos y en el Metropolitano de Nueva York. O sea, a pesar de su juventud, tiene una carrera fulgurante. Y para este año pues, tiene previsto, por ejemplo, dirigir la Norma de Bellini, el Macchio Musicale Fiorentino, vuelve a la Deutsche Oper de Berlín con Rigoletto y también dirigirá el Viaggio a Reims, de Donizetti. Y hoy mismo ha tenido la noticia, ha salido publicada la temporada de ópera de Marsella y dirigirá el anillo de la tetralogía de Wagner. Aparte, suena todo a ópera, pero insisto mucho en que ha trabajado también en el repertorio sinfónico, que es su otra gran pasión musical. En cuanto a los directores de escena, Moshe Leiser y Patrice Corrier trabajan juntos desde 1982, o sea, y están trabajando juntos todavía. Están mejor avenidos que muchos matrimonios durante más de 40 años. Y también, pues bueno, desde que se encontraron y empezaron a trabajar juntos, han trabajado en teatros tan importantes como los teatros Mariinsky de San Petersburgo, también en el Metropolitan de Nueva York, en el Champs-Élysées de París, los Campos Elíseos, en el Covent Garden de Londres y en Viena, tanto en la Staatsoper como en el Theater an der Wien, ¿no? Y, por supuesto, también en la Scala de Milán. Y bueno, las producciones son innumerables, pero quizás sea ellos mismos más interesante que nos cuenten cosas sobre su trabajo. Y quisiera, comenzar la sesión preguntándole al maestro musical, a Michele Spotti, que como director musical o el director de la orquesta, cuando uno se enfrenta a una ópera, tiene el libreto, tiene la partitura, pero en la ópera, por supuesto, la palabra es imprescindible, ¿no? El texto, la acción, etc. ¿Cómo lleva, qué idea? Porque también hay una partitura escrita con la música, pero ¿cómo traslada la idea del texto a la música? Para ti, prima la música, prima el texto, y cómo lo casas y lo transformas en un evento musical. Sí. Claro, buenas tardes. Para mí es muy importante el texto porque es la primera cosa a analizar. En la prosodía es muy interesante también el rapporto entre las palabras y la música. Depende del repertorio, porque en el repertorio sinfónico, por ejemplo, no tenemos palabras, no en todo el repertorio sinfónico. Y después, en la obra, depende, también en la ópera francesa y en la italiana, en la alemana, es muy importante
de analizar el texto por buscar de ideas musicales. Por ejemplo, en la obra de español de Ravel, el texto es muy, muy complicado, muy difícil, muy misterioso, y por eso necesita un análisis muy profundidad. Y el texto es una reflexión pues, también de la escritura musical. Es por eso que las dos obras es muy difícil de dirigir en la misma noche, porque son dos obras completamente diferentes. Y también en el Yanis Kiki, por ejemplo, el texto es muy cínico, muy... how to say? Sí, cínico. Cínico es... Cínico. Sí, cínico, cínico. sí, sí, sentido. Vale, muy fácil. Que somos aquí. Y encima hacemos valenciano, que es una mezcla entre español y italiano casi. Sí, estuvo bien. Cínico es porque y también en la escritura orquestral tenemos una garra, una atención a la articulación muy neta, definida, limpia, y de sonoridad muy agresivas. En el Ravel, en el hora español, tenemos un texto muy sutil, muy lleno de doble significados, y por eso también la música es muy... es un verdadero placer, porque la música es muy... melliflua, no scherzo. Melliflua. Es por eso que la manera de trabajar con la orquesta está muy diferente en las dos obras, pero es un challenge muy interesante por el director de orquesta. Y por revenir a la pregunta, el análisis del texto es la primera cosa, y es muy fundamental por crear una interpretación en el artista. Muy bien, muy interesante. Pues quería proseguir y ahora volveremos a ti. Quería preguntar tanto a Moshe desde como Patrice Correa. Lo que más me ha llamado la atención es, tras 40 años de colaboración, ¿no? Habréis pasado por infinidad de óperas, de trabajos. Para mí es una maravilla, me parece admirable que todavía haya un entendimiento y ganas de trabajar juntos después de 40 años, porque me imagino que es un trabajo muy estrecho, ¿no? Pero más allá de esta cuestión casi anecdótica, quería preguntar, igual que el director musical traduce de alguna manera desde el texto a la música para escenificar un texto a partir de un libreto o a partir incluso de la partitura, como me gustaría hacer la misma pregunta, una pregunta paralela que le he hecho a Michel, cómo a partir de dónde está el comienzo, me imagino del texto, pero cómo se traduce eso en una escena tridimensional, cómo se pone y cuáles son las dificultades en concreto de estas dos obras. Porque como son óperas de un acto, no hay cambios de escena, claro, cambiar la escenografía es casi imposible, ¿no? Que se mantiene la misma, por lo menos las versiones que yo he visionado. Entonces, para que no resulte aburrida quizás o monótona, ¿cómo se elige esa escena para que llame la atención, ya que está inmóvil y no se mueve? Son dos preguntas en realidad. Primero, del texto, cómo se traslada la escena al texto. La segunda, cuál es la lección de la escena para que sea
una cuestión visual que no aburra al espectador, Et aunque comme solo dure après, una hora cada ópera. visuellement, le public ne tombe pas dans l'ennui. Quelle drôle de question. D'abord, désolé parce que Nous ne parlons pas espagnol, no hablamos espagnol. Disculpe, pardon. Mais c'est une drôle de question. Un opéra serait donc ennuyeux s'il n'y a pas des décors qui changent. C'est un peu absurde la question. La question, elle est toujours comment rendre à un public d'aujourd'hui ce qu'il y a de fondamental et d'essentiel dans une œuvre. Ensuite, les décors, ils tournent ou ils ne tournent pas, ça dépend de l'œuvre. Mais notre travail n'est pas de faire que l'opéra ne soit pas ennuyeux. Notre travail est de faire en sorte que le génie de Ravel et que le génie de Puccini soient perceptibles par un public d'aujourd'hui. Je vous laisse traduire, c'est trop long. Bueno, antes que nada, como ha dicho, se disculpa por no hablar castellano, será lo que se pueda. Es una gran pregunta. Parecería que una ópera es aburrida si los decorados no están constantemente cambiando, pero aquí lo que tenemos... Bueno, parece que tenemos que trasladar al público lo fundamental de la obra. Nuestro trabajo es trasladar el fondo de la obra y para eso necesariamente los decorados y la escena no tienen que estar en movimiento constantemente. Nuestro trabajo al final no es que el público no se aburra, sino transmitir el genio de Ravel y de Puccini y que el público pueda percibirlo. Et pour ce faire, la question de d'abord les paroles d'après la musique est aussi une fausse question. Le compositeur, il ne commence pas par écrire la musique et puis il va chercher les paroles. Le compositeur, il va d'abord voir un livret ou l'écrire, se dire voilà des situations dramatiques formidables, voilà ce que je pense, comment les différents personnages bougent, parlent, s'expriment. Et une fois qu'il a une idée claire de son rêve théâtral, il se met à écrire la musique. La musique ne peut pas exister sans les paroles. Ce sont les paroles qui fondent tout, qui sont les fondations de toute l'aventure de l'opéra à travers les siècles. L'histoire de l'opéra, c'est l'histoire d'amour entre les paroles et la musique. Et les grands compositeurs d'opéra sont toujours ceux qui ont réussi à trouver leur manière spécifique de faire passer un texte, des situations, une histoire, à travers leur propre écriture musicale, qui, dans le cas de Ravel, est, comme a dit Michele, est très différente de celle de Puccini. Mais il n'y a jamais, pour un metteur en scène ou pour un chef d'orchestre, un choix de se dire qu'est-ce que je vais privilégier, la mélodie ou la parole. Ça n'a pas de sens. Les personnages, à un certain moment, doivent, par exemple, implorer leur papa pour que le papa accepte le mariage. Il y a des paroles, et ensuite on écrit une musique pour savoir quel caractère donner à ce personnage à ce moment-là. Nous, chefs d'orchestre, metteurs en scène, ce qu'on doit faire, c'est faire une chose archéologique, c'est-à-dire partir de la partition et ensuite aller chercher qu'est-ce qui se passe en dessous pour que la partition soit le haut de l'iceberg. Nous, on doit travailler sur tout ce qu'on ne voit pas, mais ce qui fait naître la musique et naître le théâtre. Bueno, y volviendo a la pregunta y a la relación del texto y la música, pues no, también es una pregunta falsa, porque al fin y al cabo la música tiene que venir después de la letra. Hay que tener en cuenta que un compositor siempre trabaja a través de un libreto, siempre, en primera instancia. Tenemos una escena dramática, una historia dramática que es fantástica, y entonces el compositor empieza a entender los personajes, cómo se mueven, cómo se expresan, y una vez tiene visualizada la parte teatral, ahí es cuando empieza a escribir la música.
Por lo tanto, no hay música sin texto. Y esto al final es el fundamento, son los cimientos de la ópera. ¿La ópera qué es? Pues es una historia de amor transmitida a través de un texto al que después se le pone música. Y así han trabajado siempre los grandes compositores. Transmiten una historia que se representa en un teatro a través de su música. Y esta música y esta forma de expresarse es distinta en Ravel y en Puccini. Por lo tanto, no es una cuestión de que vamos a privilegiar el texto o la música, es que no tiene sentido esa pregunta. Tenemos, por ejemplo, una situación, un personaje que implora a su papá que le deje contraer matrimonio. Tenemos una letra, tenemos un texto y a partir de ahí trabajamos la música para darle carácter a ese personaje. Y el trabajo de un director de escena al final es un poco como un arqueólogo. Trabaja a partir de la partitura y empieza a excavar en la partitura, a ver qué se encuentra, qué hay. La partitura no es más que la punta del iceberg. Y ahí es donde se empieza a dar pie al teatro. Gracias. Gracias. Estupendo. Pues quería proseguir con Michele y preguntarle que, aparte de la dificultad que haya destacado de representar a dos óperas diferentes, con caracteres diferentes, aunque sí que quizás tengan en común, ¿no?, en la trama y en la manera de presentar ciertos elementos que pondremos en manifiesto, ¿cuáles son las dificultades principales que ha encontrado al dirigir estas dos obras? Pues se podría considerar ya obras plenamente del siglo XX. Sabemos que por la fecha sí, pero ¿qué es lo que cambia o qué elementos nuevos podemos encontrar aquí en Gianni Schicchi con respecto al resto de la producción de Puccini? Que quizás, bueno, Gianni Schicchi del tríptico quizás sea la obra más conocida, pero he leído en algún lugar, ¿no?, que las tragedias, ¿no?, sobre todo en ópera, quizás triunfan más que las comedias, y no sé si estará de acuerdo con esta afirmación. Y sí que me interesaría saber cuáles son con respecto a otras producciones, otras óperas que has dirigido, que son tragedias, ¿cuál es la dificultad? ¿Es realmente más difícil interpretar algo divertido que difícil, como se dice en el cine? Que los Oscars siempre se dan, ¿no?, a personajes dramáticos más que a personajes graciosos. ¿Puedes repetir la última parte? Sí, que sí es verdad que es más difícil interpretar música divertida, ópera bufa, que óperas con personajes trágicos, como en el cine, que normalmente dan los Oscars a los personajes que interpretan tragedias y no a personajes cómicos. Ok. Y, bueno, let's go by order. Anzi, por la cuestión de la ópera cómica, estoy completamente de acuerdo. Para mí es muy casi más difícil de dirigir una ópera cómica que una ópera seria, porque en la ópera cómica tenemos una rítmica de la narración y musical y de escena muy cerrada, muy complicada. La reacción y cada reacción es muy fundamental por obtener la comicidad. Y la comicidad, tenemos muchos tipos de comicidad. Está una comicidad un poquito más común y una comicidad un poco más refinada. En el Ravel, por ejemplo, tenemos una comicidad muy refinada, porque está llena de, como dice, de doble significados. En Gianni Schicchi es un poquito más simple a comprender. Ma también en el Gianni Schicchi, por ejemplo, tenemos delle situaciones de vida que son típicos de la vida fiorentina. Es por eso el fiorentino, el toscano, es muy cínico, por eso la comicidad es también muy cruda.
Es por eso que es muy interesante. En Ravel la comicidad es muy francesa, es muy refinada, muy classy, how to say. Es maravillosa, pues francesa de este periodo, después del periodo histórico. A nivel musical es también muy interesante porque tu hai detto solo di Yanis Kiki, porque Yanis Kiki, claro, es una grande novedad. Tenemos una orquestación muy interesante y una armonización muy interesante porque ejempla, por ejemplo, a Kurt Weill o Prokofiev, Shostakovich. Tienes muchas influencias de Rusia, de la música rusa, de la música alemana, de la música austríaca y también de la música francesa por algo. Porque Puccini era un autor, un compositor muy internacional, que Puccini conoceva a Debussy, conoceva a todos los compositores de la época. Y en el Yanis Kiki tenemos muchas variedad, tenemos mucha variedad y es muy interesante. Tabarro y Suor Angélica son muy interesantes, pero creo que Yanis Kiki es la más interesante porque tienes una variedad y una complejidad también en el ensemble de solistas. Es muy difícil por el director, por el director de escena también, y por el chef de orquesta también, porque tienes muchos personajes y tiene de ritmos muy cerrados. Y una cosa, yo quería hablar un poquito también de Ravel, porque para mí Ravel es muy interesante también por la situación musical de la época. He estado hablando con mi asistente ayer si noi pensamos a la Sacre du Printemps, a la Sagra de la Primavera de Stravinsky, que está uno de más obras conocidas que nos creemos que es una revolución en el mundo musical. Sagra de la Primavera está en el 1913. Pochi anni después Ravel. Y Ravel, tenemos en la música de Ravel delle novità que anticipan la revolución musical que Stravinsky ha creado con la Sacre du Printemps. Por eso la música de Ravel es muy innovativa nella orquestación, cómo trata el texto y mete el texto en la música. Cuando en el teatro, a la primera vez, Châtelet, ¿no? La primera fois, la primera Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées. Champs-Élysées está muy criticada porque tenía mucho texto, muchas palabras y poca línea musical. Un po' también también la Sacre du Printemps è stata criticata porque tenía muchas cosas rítmicas y pocos temas musicales. Y por eso sin nulla togliere senza nulla quitar a Stravinsky. Mas Stravinsky para mí ha creado a París la Sacre du Printemps, aussi gracias a la música de Ravel. Se saca aprender la consagración de la primavera, Stravinsky como que habrán... ¿no? Consagración. La consagración de la primavera en España. Muy bien. Quería preguntar en la misma línea, tanto desde como Patrice Cogier, conteste quien quiera. Están basados en clásicos, están las dos óperas, y en parte de la comedia del arte
en personajes. ¿Cuál es, al llevarlo a escena, cuáles son los elementos de ese clásico que recuperan para llevarlo a una ópera ya del principios del siglo, a dos óperas del siglo XX? Los elementos clásicos de la comedia del arte, ¿no? Porque se habla que Concepción está basado en la Colombina, del personaje Colombina de la comedia del arte. ¿Sí? Y que en Janis Kiki está basado no tanto en Arlequín, como decían, sino en Brighella, ¿no? En Brighella, que es también un personaje de la comedia del arte, y por supuesto en el final, cuando se rompe la cuarta pared, se presenta una especie de moraleja o de moral, de Boccaccio, en un caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera la esencia de esos clásicos y se plasma en dos óperas del siglo XX? Je pense que on ne s'est pas posé la question directement de la commedia dell'arte, même si c'est l'origine pour certains des personnages. Mais manifestement, pour l'heure espagnole, dans le livret de Franck Nohain, s'il a pensé à la commedia dell'arte, c'est une inspiration, mais son texte n'utilise pas ça. Son propos est d'écrire une fantaisie où tous les mots quasiment sont à double sens pour s'amuser sur le désir frustré de Concepción, par exemple. Donc je pense que c'est plus cet aspect-là qui les a intéressés. Et si à la fin il y a une adresse au public, c'est vrai que ça appartient à ce type de théâtre et que Dante est cité et dans Schicchi, dans l'heure espagnole c'est Boccace et c'est Dante dans Schicchi, mais ça n'est pas fondamental à l'ouvrage, je crois. Et cette filiation du théâtre de la commedia dell'arte, on la retrouve dans un certain excès, mais je ne lis pas tellement ça dans la musique qui a été écrite. Je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose qui soit tellement proche. Donc non. Bueno, la verdad es que creo que ni nos hemos planteado esta pregunta directamente, esta relación con la comedia del arte, aunque sí que es verdad que algunos personajes se puedan derivar directamente de la comedia del arte. Por ejemplo, en Log Español, en el libreto de Franck Nohain, por cierto, no sé si habrá reflexionado, si se le habrá ocurrido utilizar estos personajes de la comedia del arte. A lo mejor le ha servido de inspiración, pero en cualquier caso en el texto no lo transmite, no lo usa. Él lo que quiere es escribir una fantasía que está llena, por cierto, de dobles sentidos y dobles entendres, y lo que hace es divertirse un poco con el deseo frustrado de Concepción. Este concepto de frustración es lo que le interesa al libretista y al compositor. Y al final, volviendo a lo de la cuarta pared y cómo se dirigen al público, sí que es verdad que es un formato que pertenece a este tipo de teatro, de comedia del arte, pero, por ejemplo, en Log Español es Boccace el que se dirige al público, en Janis Kiki es el propio Dante el que se dirige al público, pero al final no es lo fundamental.
a lo mejor sí que vemos ciertas relaciones con la comedia del arte en algunos extractos, pero en cualquier caso no es mi lectura ni del libreto ni de la música. No creo que exista un vínculo estrecho. Así que, bueno, por resumir, la respuesta es no. De acuerdo. Pues tenía una pregunta a Patrice Correa, que si no es lo importante, ¿no? Pues esa relación, que probablemente no lo sea como han dicho. Entonces, el elemento cómico, la nota de prensa, ¿no? Que se ha publicado sobre... La nota de presse. Sí, que se ha publicado sobre las óperas que se van a representar. Afirman, vosotros afirmáis que el efecto cómico que cuando se representa, ¿no? Que en sí, ¿no? Realmente son hechos trágicos. El hecho de que en la obra española, en el lenguaje español, haya una mujer frustrada, ¿no? Por la impotencia, ¿no? del marido, y en Janis Kiki porque se quedan desheredados, no reciben la herencia, y que son hechos realmente trágicos, y que esa familia se deshaga y aparece la codicia, la avaricia, ¿no? Entonces, me imagino que el efecto cómico, ¿cómo hacen de efecto cómico? ¿No? Vosotros ponéis en la nota de prensa que realmente lo importante es que no haya, ¿no? Que los actores no sean histriónicos, que están representando un hecho trágico y hacer eso cómico. ¿Cómo, a la hora de ponerlo en la escena, cómo se consigue eso? Presentar para que la gente se ría de hechos aparentemente trágicos como los que hemos mencionado, y que resulte cómico. Consigue ese efecto cómico. Moi, je pense que, pour répondre brièvement, on raconte toujours une histoire, c'est-à-dire que toute bonne comédie peut être une tragédie au départ, mais c'est le point de vue duquel on se place qui en change, qui devient une comédie ou une tragédie. Juste une petite anecdote comme ça. Si vous voyez quelqu'un dans la rue glisser sur une peau de banane, ça peut être très drôle. Si c'est votre grand-père, ça peut devenir tragique. C'est une question de point de vue. Et puis, peut-être on va laisser Madame traduire. On va laisser Madame traduire. Bueno, al final toda comedia puede encontrar sus orígenes en una tragedia. Todo va a depender del punto de vista. El punto de vista es lo que convierte en una comedia o en una tragedia. Como anécdota, por ejemplo, si vemos a alguien por la calle que se resbala con una piel de plátano, pues en un principio podemos reírnos, ¿no? Puede resultar cómico, pero ¿qué pasa si esa persona que se ha resbalado es tu padre, es tu abuela? Entonces ya la cosa cambia y se convierte en una tragedia. Le rapport de l'humour, de la comédie, de la tragédie, c'est que dans l'histoire de l'humanité, l'humour est la forme la plus élevée du désespoir. Bueno, el vínculo de humor entre una tragedia y una comedia es que al final, en la historia de la humanidad, el humor es el punto más elevado que conocemos. Ou plutôt, l'humour a la forme la plus élégante du désespoir. Bueno, es el punto más elevado de la desesperación y también puede ser el punto más elegante de la desesperación. Pues el tiempo vuela y nos quedan apenas 10 minutos antes de que el público pueda preguntar también a nuestros invitados. Y por eso me gustaría, si tenía algunas preguntas más, pero me gustaría, claro, yo parto siempre de la base un poco por deformación profesional, del texto, ¿no? y como cantante también aficionado, pues siempre parto del texto, pero me gustaría entonces preguntarle a Michele, ¿no? Que es el punto musical, qué es para él destacable de estas dos óperas, y si hay alguna cuestión interesante que tú como director que estás trabajando directamente en la música destacarías y que ayudaría a nuestro público a comprender o entender mejor las obras o a recibir mejor, ¿no? A mejorar la recepción, puntos que a lo mejor no percibimos desde aquí y que serían interesantes para que el público supiera percibirlas y disfrutar más todavía de las óperas.
Ok. Wow. Non ho capito cosa la questione. Même en français. Sí, sí. Repito si quieres la pregunta, que sí. Sí, Me gustaría que, sí, Michele, Miquel. que nos dijeras que para ti, ¿qué destacarías de estas dos óperas desde el punto de vista musical? Dal punto di vista musicale, quali sono i punti che devi sottolineare? Sí. Y que nos contaras eso, cuestiones que a ti como director Come musical te han direttore. llamado la atención y que ayuden a nuestro público a disfrutar más todavía de las obras, cuestiones que podrían pasar desapercibidas, cuestiones que nosotros no percibimos y que tú, al estar delante, dirigiendo, Capito? nos puedes hacer llegar, nos Sí, puedes sí, hacer comprender. Punti musicali da sottolineare finché il pubblico, quando arrivano questi momenti, possono capire, possono... Está lleno. Buona questione. Per Ravel, por ejemplo, Dan Ravel, es una... tenemos que cerrar los ojos también y imaginar todo el sonido de relojes y tienes muchas calidad de la orquestación y muchos instrumentos. Tienes 5 minutos de música al comienzo sin cantantes. Tenemos el sonido de reloj, el sonido de la celesta, 2 arpas y muchas percusiones. Muchas percusiones como la fuet, la frusta. La fusta? Frusta, xilófono, muchas variedades de instrumentos. Y también está muy interesante, muy chulo al inicio. También con los instrumentos que Ravel tienes en la orquestación, una manera de tocar el instrumento muy particular. El contrabasón deve... ¿Contrabajo? Contrafagot. 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 C'est basson en français. Contrafagot prende lancia, the reed, how to say? La caña. Cagna. Cagna. Ah, sì. In italiano non sa cosa. Cagna e Sofia. Sopla. Sofá es un sonido muy divertente, como un uccello, como un... Pájaro. Eso, sto perdendo Pájaro. colpi. ¿Cómo? Pájaro. Pájaro. Bajaro. Pájaro. Eso. Pío, pío. Es muy agudo. O en el reloj tenemos el sonido de cucú y los efectos con las cuerdas muy relajados, muy intenso al mismo tiempo. En Puccini, la orquestación es muy genial por cómo es construida, ma puede ser un poquito menos genial por el tratamiento de los instrumentos, ma en el complejo Dan Giannis Chicchi es una obra que es como beber un ver d'agua, es muy fácil a comprender y muy compleja por nosotros, muy fácil por el público. Quindi es un placer de dirigir una noche como esa.
Estupendo. Y también una última pregunta antes de darle la palabra al público para Moscheles y Matriz Courrier. Y es sobre, claro, titulándose la obra española y representando a España, la cuestión de cliché, ¿no? De los clichés, cuando lo representas en el país, ¿no? Donde se supone que es el personaje, ¿cuáles son los elementos que destacan o que se ponen en escena para destacar del personaje que se supone que es una española, ¿no? Porque el cliché, ¿no? El personaje está concebido desde una perspectiva francesa, como quizás la Carmen, ¿no? De Bizet, al finales del XIX, y la concepción que tiene lugar en Toledo, ¿no? La acción, ¿no? Es cómo presentas a un público español una española de este tipo, o no tiene que ver necesariamente con un cliché de mujer española. Avec des clichés espagnols, finalement. Bah, tout d'abord de dire que une femme frustrée maritalement n'est pas particulièrement espagnole. Elle est tout à fait française ou allemande ou n'importe où il y a mariage. L'heure espagnole est un prétexte. L'Espagne est un prétexte, peu importe que ça passe à Tolède ou pas. C'est un prétexte pour rentrer dans la fantaisie parce qu'évidemment, à l'époque, après le succès de Carmen de Bizet, l'Espagne, comment dire, avait un côté... oui, les Français étaient fascinés par le flamenco, par les habaneras, voilà, donc c'était l'occasion pour Ravel d'utiliser ces éléments musicaux pour construire sa fantaisie. Mais ce n'est pas un documentaire sur l'Espagne. La femme n'est pas plus espagnole qu'autre chose. Par contre, quel plaisir d'avoir un décor qui ne représente pas du tout le réalisme d'un atelier d'horlogerie, mais qui est une boîte théâtrale à jouer, dans lequel, oui, il y a des azulejos qui sont en perspective pour bien montrer que nous ne sommes pas dans du vérisme, mais que nous sommes dans une proposition théâtrale, et avoir à l'intérieur de ça la personnification de la virilité, du désir d'avoir un homme de conception, puisque le coucou du mari ne marche pas, le contraire du coucou qui ne marche pas, c'est un taureau qui arrive. Donc, voilà notre Espagne dans l'heure espagnole. Ce n'est pas un documentaire sur l'Espagne. L'histoire est complètement universelle, sinon elle n'existerait pas. Mais le taureau est intéressant justement parce qu'il représente cette force et ce plaisir et cette santé que le pauvre Torquemada, manifestement, n'a plus. Et ce qui est merveilleux chez Ravel, qui écrit une comédie, comme disait Michel, les 4 premières minutes de l'opéra, on entend une musique subtile, mystérieuse, avec des cris, des claques, des bruits des coucous d'une cloche qui sonne dans un tapis du violon qui nous amène dans une atmosphère étrange. On se serait dit, tiens, c'est pas du tout de la musique d'une comédie. Si on écoute l'ouverture de Janiski, c'est c'est très clair où on est dès le départ. Avec Ravel, on rentre dans un monde un tout petit peu plus moins évident, on ne sait pas trop où on est, et c'est pour ça que nous, au début du spectacle, cette musique étrange, nous l'avons utilisée non pas pour illustrer des coucous et des machins, mais pour raconter le malaise qu'il y a entre Concepción, qui attend que son mari s'en aille aller régler les horloges municipales, parce que comme ça, elle a une demi-heure pour recevoir son amant. C'est ça la trame dramatique de cet opéra. Donc la question est-ce que Concepción va réussir, oui ou non, à trouver son amant dans les 20 minutes qui lui restent, le quart d'heure qui lui reste,
L'heure espagnole, c'est ça, c'est une heure qui se raccourcit et qui fait que Concepción, jusqu'à la fin, jusqu'au point de chanter cet air incroyable, oh la pitoyable aventure, en disant je n'y arrive pas parce qu'il y a un amant qui, au lieu de me faire l'amour, écrit des poèmes, un autre que je trouve très laid, qui représente la finance, qui est très gros et qui a plein de breloques qui ne m'intéressent pas. Et par contre, tiens, soudain, le muletier, très gentil, qui transporte les horloges. Bien. Et c'est ça l'histoire de l'heure espagnole. Donc ça n'est pas espagnol du tout, c'est universel. C'est espagnol aussi. Oui, c'est espagnol aussi. Bueno, estamos contando la historia de una mujer frustrada en su matrimonio y esto hay que decir que no es español, esto es universal. Puede ser una mujer francesa, puede ser una mujer alemana, está contando la historia de la frustración de una mujer casada en general. Y bueno, luego español, España no es más que un pretexto, da igual que estemos en Toledo o que estemos en otro sitio, es un pretexto para introducirnos en esta fantasía. En la época, recordemos que ya se había estrenado en aquel entonces Carmen de Bizet y existía, sobre todo en Francia, una fascinación por España, por su música, por el flamenco, por las habaneras. Y entonces Ravel aprovecha, usa estos elementos para introducirlos en su música. Pero no se trata de un documental sobre España. Esta mujer no es española, bueno, es española, pero no es española concretamente. Y bueno, lo hemos querido representar así en el decorado. En el decorado al inicio hemos querido representar el taller, el realismo de un taller de relojería y ha sido como una suerte de caja de juguetes. En todos los elementos del decorado, por ejemplo, tenemos los azulejos para marcar una propuesta teatral. Y bueno, tenemos aquí las personificaciones, tenemos a la mujer que está frustrada en su matrimonio, tenemos a un marido que está reparando un cuco porque el cuco no le funciona. Y de repente pues también tenemos por ahí un toro que es la contraposición al marido, que representa la virilidad, ¿no? Repito, no es un documental sobre España, es una historia universal y el toro pues, representa el placer, la fuerza, la salud, algo que Torquemada visiblemente no tiene. Y bueno, lo que nos gusta de Ravel es que nos introduce en esta comedia. Como ha dicho el maestro, en los primeros 4 minutos, la abertura, es una música muy sutil, es muy misteriosa, tenemos ruidos de todo tipo, de repente cucos, y nos crea una atmósfera rara. Y realmente nos llegamos a preguntar, ¿pero esto es una comedia? Cuando en Janis Kiki es todo lo contrario, en la apertura ya es una declaración de intenciones. Y bueno, Ravel, como decía, nos va introduciendo en este mundo que no es tan evidente, que nos hace preguntarnos, pero vamos a ver dónde estamos. Y esta música la utilizamos no para centrarnos en los relojes de cuco, sino para contar el malestar entre una mujer, Concepción, que está esperando a que su marido se vaya a arreglar los relojes municipales y tiene 30 minutos para encontrar un amante. Esta es la trama y también el drama. Y la pregunta que nos hacemos todos es, vamos a ver, Concepción va a encontrar un amante en estos 20 minutos que le quedan, 15 minutos que le quedan. Esto es la hora española. La hora se va reduciendo paulatinamente y Concepción se va desesperando cada vez más. Y bueno, el primer amante es un poeta que se dedica únicamente a escribir poemas. El segundo personaje es un hombre feo, gordo, que representa a las finanzas, es un banquero. Y el tercero es un muletero que transporta los relojes y dice Concepción, bueno, pues el tercero ya me interesa. Pero bueno, repitiendo, esto es una historia universal, al final de la frustración de una mujer casada. Muy bien. Pues, gracias. Se podría hablar de muchas más cosas. De hecho, hay más preguntas, pero yo prefiero también, para cerrar, pues dar la palabra al público, por si tienen una pregunta desde otra perspectiva, que seguro que será más interesante, enriquecedora, que
orientar las preguntas solo desde una perspectiva. ¿Podemos coger un micrófono o sea, está ahí? Vale. Alguien que levante la mano y se acerca nuestra compañera con el micrófono si alguien quiere preguntar algo respecto a... ¿no? Bueno, pues muchas gracias por este Perspectives. Me gustaría hacer una pregunta al maestro Spotti referente a la música. Usted ha hablado de las diferencias que había entre la música de Ravel y la música de Puccini, cómo trata la orquesta. Ravel de una manera más impresionista, buscando los detalles de los instrumentos, pequeños detalles, y Puccini todo lo contrario, verismo, tratamiento de la orquesta como conjunto, y seguramente estemos ante los dos mejores orquestadores del siglo XX. Pero claro, a pesar de las diferencias, me gustaría saber si hay alguna similitud en la manera de orquestar de ambos compositores y cómo ha hecho que la orquesta pueda extraer esos matices si es que los han extraído. Gracias por esta pregunta, es muy refinada. Creo que sí, tenemos de puntos conjuntos de dos compositores. Y la primera cosa, por el trabajo en la orquesta, también en el Ravel, en el Puccini, es la máxima precisión. Porque para mí los dos obras son dos relojes perfectos. Ravel puede parecer un poquito más menos preciso, más sneaky. Sinuoso. Sinuoso. Y Puccini más preciso, más limpio, más... es solamente una impresión, porque es exacto el contrario, porque Puccini es más fácil a aprender de espacios, de momentos cantables, y Ravel es un reloj perfecto desde la primera nota fino all'ultima. Por eso el trabajo con la orquesta sola está stato muy complicado, porque es muy difícil, horas y horas y horas. Porque el trabajo también para mí antes a la orquesta, porque crear... yo no estudio nunca con el pianoforte, solo en una fase successiva, ma el primero Aproximación. Acercamiento. Esto, sí. Está solamente con la cabeza, con el cervello, con l'orecchio interno. Quindi imaginar muchos sonidos como en Ravel está un infierno, porque es muy complicado. Por estudiar, créeme, por estudiar Ravel, estudio Ravel desde un año por esta representación. Es un challenge, es muy bueno. Y Schicchi es un lenguaje muy similar a mi lengua, es muy fácil, ma la orquestación de Schicchi es muy precisa. En el Schicchi cada reacción corrisponde a algo en la orquesta. Quindi el trabajo con también el director de escena es muy importante, porque tengo que aprender exactamente en precisión que la reacción del personaje y crear también una reacción en la orquesta. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien desea realizar alguna pregunta? La Sí, Ahí, por ahí.
Hola, buenas tardes. Quería hacer dos preguntas. La primera, no sé si ustedes serán quienes me puedan responder, y es por qué se ha programado dos óperas tan diferentes juntas, porque yo nunca había visto esa situación. Jesús. Sí, Y la segunda pregunta era acerca del, bueno, la ópera de Puccini tiene como protagonista Ambrosio, que es un actorazo, un cantante que se come la escena. ¿Cómo han planteado la escenografía para que no se la comiera demasiado o para que luciera tal y como es? je peux répondre à la première. La première question était... C'est par rapport à la programmation, mais pour quand Oui, la programmation, c'est pas nous. Ellos no se encargan de la programación. Es Jesús. C'est Jesús. Jesús se encarga de la programación. Mais une fois qu'on nous a demandé de faire l'heure espagnole et Janis Kiki, nous, en tant que metteurs en scène, on doit se préoccuper de savoir quelle soirée on propose aux gens. Et en fait, on n'a pas eu besoin de gratter beaucoup parce que les deux œuvres de la part de Ravel et de la part de Puccini, ce sont des égratignures sur l'hypocrisie de deux institutions qu'ils s'amusent beaucoup à critiquer, l'une étant le mariage, qui ne tient pas lorsque le sexe n'est plus là, c'est comme ça, et d'autre part, l'hypocrisie de la famille très catholique, très respectueuse, mais dès qu'il y a de l'argent qui compte, c'est terminé. Donc il y a un lien très fort à la manière de Ravel, à la manière de Puccini, mais de tendre un petit miroir à la société et en disant « regardez comme les hommes vivent ». Et c'est ça que nous devons faire en tant que metteurs en scène, le mettre en scène pour que ça soit perceptible pour un public d'aujourd'hui. Peut-être peut-être déjà traduire ça. Bueno, ellos no se encargan de la programación, es Jesús que se encarga, pero cuando se les pidió organizar esta doble velada de L'Heure espagnole con Janis Kiki, como directores de escena tienen que reflexionar sobre la velada que van a proponer al público, que va a proponer a la gente. Y la verdad es que no ha sido muy difícil, no han tenido que rebanarse los sesos porque al final son dos obras que versan sobre la hipocresía. Están criticando la hipocresía de dos instituciones. La primera, el matrimonio, un matrimonio que en el momento en el que el sexo desaparece pues hace aguas, y la segunda obra es una hipocresía a una familia católica, recta, respetuosa, pero en el momento en el que el dinero entra en escena, pues ya no lo son tanto. Así que, bueno, al final existe este vínculo estrecho, a su modo, Ravel a su modo y Puccini a su modo. Y al final lo que se está haciendo es poner un espejo para que la sociedad se mire en él y decirles, mirad, estos son los hombres, estos son los seres humanos. Y nuestra obligación es reflejarlo, ponerlo en la escena para un público actual. Et pour Ambrogio Maestri, qui est un comédien, chanteur absolument formidable, c'est un atout et c'est terriblement difficile parce qu'il a chanté Janis Kiki énormément et partout, et c'est vrai que notre approche de Janis Kiki n'est pas une approche bouffa, ce n'est pas une approche de farce, c'est une approche au contraire où on dit toujours aux chanteurs « vous ne savez pas que vous êtes dans une comédie ». Donc il ne faut pas jouer comique, ça ne veut rien dire. Il faut jouer les situations. Et quand on joue les situations, ça change beaucoup de choses. Les répliques changent, les couleurs changent, les intentions de chant changent. Et je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant, Patrice aussi, à Ambrogio Maestri, qui m'a dit après une semaine de répétition, les 2 premiers jours, je t'ai détesté. Et maintenant, je t'aime.
Et c'est parce que la voix que nous proposons est d'abord en accord avec le texte, en accord avec les intentions de Puccini, mais qui essaye de gommer une espèce de tradition farcesque, très drôle, de comédie, quelle qu'elle soit, que ce soit Offenbach ou que ce soit d'autres compositeurs, où on se dit « Ah, c'est comique, donc on va jouer comique ». Ça n'est jamais drôle, ça. Enfin, pour nous, ça n'est jamais drôle. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une situation qui est extrêmement drôle. Là, donc, on commence à rire et ça devient un rire peut-être un peu plus intelligent, moins facile, mais plus intelligent parce qu'on rit de quelque chose de précis. Chez János Kiki, on rit d'un homme que cette famille bourgeoise déteste parce qu'il vient du petit peuple et qui trouve le moyen de se venger de cette famille en leur volant tout leur argent. Donc, dès le départ, il y a une jolie tension entre János Kiki et cette famille. Et si cette famille tient beaucoup à l'argent, János Kiki aussi, il fait tout ça pour l'argent. Ce ne sont que des gens horribles dans János Kiki. Et c'est pour ça que le monologue de la fin, lorsqu'il regarde les deux amoureux et qu'il dit « Est-ce que ça ne pouvait pas terminer mieux que de voir les deux jeunes amoureux ensemble ?» Et puis il dit « Je sais que pour ce que j'ai fait, je mérite l'enfer. » Eh bien, tant pis, parce que je suis un voleur aussi, je suis un escroc. Mais puis il dit au public « Mais si vous vous êtes divertis de toutes les horreurs que vous avez vues, accordez-moi au moins les circonstances atténuantes. On est tous complices de l'escroquerie. » Donc c'est un merveilleux ouvrage. Et Ambrogio est formidable dedans. Merci. Pardon, c'est long. Mais c'est deux questions. Deux questions. Dos preguntas. Bueno, y en cuanto a Ambrosio Maestri, pues bueno, es que lo adoramos. Es a la vez una ventaja contar con él, pero también es difícil porque él ha cantado János Kiki tantas veces en tantos sitios y al final nuestro enfoque, nuestra producción no es un enfoque de ópera bufa, no es una farsa. Nosotros siempre le decimos a los cantantes, tenéis que interpretar como si no supierais que estáis en una comedia. Y claro, ahí es cuando cambia la interpretación. Se interpreta lo que es una situación y todo cambia. Y bueno, pues volviendo a Ambrosio, como anécdota, cuando empezamos, bueno, hace una semana me dijo que cuando empezamos los ensayos, los 2 primeros días le detestaba, pero pasado el tercero ya le adoraba su visión. Y bueno, nosotros no... Pardon. Nosotros no decimos que una comedia tiene que ser divertido porque sí. Lo divertido, como digo, es la situación. Y eso también crea una risa inteligente, más difícil de conseguir, pero más inteligente al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque nos estamos riendo de algo preciso. En János Kiki nos reímos de la situación de este hombre que se está vengando de una familia que le detesta, se está quedando con su herencia de una familia que le menosprecia. Y todos los personajes son capaces de hacerlo todo por el dinero. Y bueno, llegando al final, pues vemos en este final estos 2 amantes que acaban juntos y nos preguntamos, bueno, ¿y no podría acabar algo mejor? Y entonces es cuando se dirige al público y dice, sé que por lo que he hecho voy a acabar en el infierno porque soy un ladrón. Pero le pregunta al público, si os habéis divertido, por lo menos otorgarme unas circunstancias atenuantes porque al fin y al cabo aquí somos todos cómplices. Sí, en cuanto a la pregunta de la programación, muy brevemente, son óperas cortas que duran sobre 1 hora. Y entonces, bueno, János Kiki pertenece a un tríptico, ¿no? que es junto al Tabarro, Sor Angélica, y esa fue la tercera. Y entonces, bueno, se combinan
El mismo Puccini puso problemas para que se representaran los tres porque hay muchísimos personajes y requiere muchísimo trabajo y se han ido combinando. Bueno, se ha combinado así en esta ocasión, ¿no? Dura aproximadamente un poco más de 2 horas. Entonces, y bueno, para cerrar, sí que quisiera algo que ha mencionado Michele, que es el trabajo, ya que habéis estado trabajando 40 años juntos. ¿Cómo es el trabajo entonces, aparte de los directores de escena con el director musical, que eso se produce también en todas las óperas? Y me gustaría saber en este trabajo en qué consiste y cómo se suele llevar a cabo para cerrar. ¿Cómo es que vous travaillez avec le directeur musical? ¿Quelle est la dynamique? Porque ha mencionado Michele, ¿no? Que tú tenías una idea musical y luego al trabajar con ellos has tenido que modificar cosas. ¿En qué consiste este trabajo, estas modificaciones? Donc, quelle est la dynamique entre vous? Je veux dire une chose qui va sembler complètement paradoxale. Va a decir una cosa que puede ser una paradoja Et qui n'est pas présomptueuse. y sin ser presuntuoso. Mais je crois fondamentalement qu'à l'opéra, celui qui fait le théâtre, c'est le chef d'orchestre. Et celui qui permet la musique, c'est le metteur en scène. S'il n'y a pas un accord sur la partition et sur la manière de dialoguer entre le geste, la parole, la musique, il n'y a pas d'opéra. Il peut y avoir un concert en costume, où il peut y avoir des gens qui jouent très bien, mais avec une musique exécrable. Ça n'est qu'à partir du moment où les deux dieux de l'opéra sont équitablement servis, le dieu de la musique, le dieu du théâtre, et l'endroit où ils se rencontrent tous les deux avec grand plaisir, c'est-à-dire à l'opéra, ça n'est que là qu'il y a de l'opéra. Sinon, c'est comme du Canada Dry, ça ressemble à l'opéra, mais ce n'est pas de l'opéra. Ça n'est qu'à partir du moment où le théâtre fait naître le chant, à partir du moment où le théâtre rend la musique absolument nécessaire, qu'il y a de l'opéra. Et c'est pour ça, c'est la deuxième fois que nous travaillons avec Michele. Nous avons travaillé sur l'Equivoco Stravagante au Festival Rossini, oui. à Pesaro cet été. Là, nous travaillons ensemble, donc ça fait 3 opéras. Ça fait 3 opéras maintenant. Et j'espère qu'il sent de notre part l'attention particulière que nous avons à mettre en scène les chanteurs pour que le moindre détail de la musique puisse être mis en scène et ne soit pas noyé à l'intérieur de je ne sais quelles images, agitations ou quoi que ce soit, mais au contraire, que ce qui fait l'essence de la musique soit mis en scène par nous. Et je sais d'expérience, maintenant que nous avons 3 opéras ensemble, que c'est une préoccupation commune. Donc, comment est-ce que des metteurs en scène et des chefs d'orchestre travaillent ensemble? C'est un ménage obligé. C'est un ménage obligé. Comment ça se passe? Ça dépend du chef d'orchestre, ça dépend des metteurs en scène. S'il y a des metteurs en scène qui ne s'intéressent pas à la musique, c'est catastrophique. S'il y a des chefs d'orchestre qui ne s'intéressent pas au théâtre, c'est pitoyable. Ça n'est qu'à partir du moment où il y a le même effort dans l'orchestre, chez les chanteurs, dans la mise en scène, pour faire vivre une œuvre, qu'il y a de l'opéra. Et je peux vous dire que depuis plus de 40 ans, c'est une lutte continuelle pour que l'opéra ne soit pas le lieu de la vanité et de la beauté lyrique, mais que le lieu soit le lieu où les rêves des compositeurs, qui ont tous eu des rêves de théâtre autant que de musique, puissent exister. Exposer les gens à ces créations de l'esprit, Monteverdi, Mozart, Wagner, Lully et tous les autres, c'est notre responsabilité en tant que chef d'orchestre et metteur en scène. Et je trouve que c'est très important que la communauté donne de l'argent pour que les gens puissent être exposés à ces œuvres géniales, mais que ce ne soit jamais des productions de routine où on fait toujours les mêmes choses, où on ne répète pas,
où on fait semblant qu'on fait de l'opéra très très vite et n'importe comment, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de maisons d'opéra, spécialement dans les temps extrêmement durs que nous vivons, où la culture doit se battre pour survivre et où on sait que l'argent diminue parce que la situation est difficile. Et je trouve que si ce travail-là n'est pas fait, prenez cet argent et donnez-le aux hôpitaux. Mais si ce travail est fait, c'est la plus belle chose au monde et c'est très important que les gens puissent expérimenter dans leur vie d'être bouleversés, intéressés, réjouis par ces génies que sont les compositeurs d'opéra et que nous devons servir d'une égale manière, que ce soit le chef d'orchestre ou le metteur en scène. Pardon, c'est long de nouveau. Si toda la pregunta era cómo trabajan juntos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, creo que en la ópera el teatro tiene que hacer lo que marca el director de orquesta y también la música es la que permite a los directores de dirección hacer su trabajo. Si no hay acuerdo, si no existe un diálogo entre ambos directores, no tenemos ópera. De lo contrario, se convierte pues, en un concierto con disfraces o se convierte en muy buenos músicos, pero que no llegan a completar nada. Por lo tanto, el dios de la música y el dios del teatro se tienen que unir para crear una ópera, para ponerse al servicio de la ópera. De lo contrario, pues se puede llegar a algo que parece una ópera, pero que no llega a serlo del todo. Y hay que tener en cuenta también que del teatro nace el canto. Es la segunda vez que trabajamos con Michele, ya trabajamos en El Equívoco Extravagante en el mes de julio y ya habríamos trabajado en 3 óperas porque tenemos doblete en esta ocasión. Y nos gusta que nosotros disfrutamos poniendo nuestra atención a todos los detalles de la música, tenemos muy en cuenta los detalles de la música para traducirlos y trasladarlos a la escena para que no desaparezcan, para que no se difuminen. Por lo tanto, la música cobra vida también gracias a nosotros, gracias a la escena. Sé que en muchas ocasiones se suele preocupar esta dinámica entre ambos directores, director de orquesta, director de escena, pero al final es una relación obligada. Es una relación obligada y depende de los directores poder llevarlo a un éxito. Si no existe un interés recíproco en que las cosas salgan bien, pues no saldrán bien. Por lo tanto, ambos tienen que colaborar y crear un mismo esfuerzo para que esta obra cobre vida y se traslade a una ópera. Personalmente llevo más de 40 años luchando para que la ópera no se convierta en un sitio de vanidad, y para que se convierta en un lugar donde los sueños que los compositores tuvieron en su día se puedan reproducir, se puedan exponer al público. Y esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como directores dar vida a estos sueños. Y también es responsabilidad de los municipios, de las autoridades, dar dinero para que se puedan lograr exponer estos sueños. Pero no tienen que ser las obras de siempre, ¿no? Algo que sea repetitivo y que sea sin sentido, para poder fingir que tenemos ópera o que estamos trabajando en una ópera, que es algo muy habitual que se ve muy frecuentemente, desgraciadamente. A día de hoy la cultura está luchando por sobrevivir, la financiación está cayendo cada vez más, está cayendo en picado y estamos viviendo una situación complicada en el mundo cultural y el trabajo tiene que merecerlo. Si no trabajamos bien, pues es mejor que ese dinero lo dediquemos a un hospital
pero si se trabaja bien, entonces podemos lograr emocionar al público y podemos enseñar a la gente a amar el genio de estos compositores. Y esto, repito, es responsabilidad de ambos directores. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y nada, hasta aquí nuestras perspectivas sobre el diálogo español y Czarniecki. Me quiero despedir, sin antes agradecer tanto a Miquel Spotti, a Moshe Lezer como a Patrice Corrier su presencia. También muchas gracias a nuestros compañeros técnicos y al intérprete, a Itziar, al Palau de les Arts. A Mix de la Ópera por la invitación de moderar esta mesa, que ha sido un placer, un privilegio poder hablar con figuras, vamos, en primera línea que están dentro de la ópera, y a ustedes por su asistencia y por su interés, y esperamos en las próximas perspectivas, que será de Donizetti, Robert Devereux, ¿no? Gracias, buenas noches. Et voilà.